noches con todos. Es un gusto poder estar acá en nuestra penúltima clase. Así que hoy vamos a abarcar el tema de investigación. Entonces, para iniciar, vamos a hablar del método científico. Y pues el método científico es una serie de pasos y normas que se van a seguir para que podamos realizar una investigación. La aplicación de un método científico lo que busca es garantizar la objetividad, la fiabilidad, la validez, y reproducibilidad de nuestros resultados. Entonces, gracias al método científico, podemos reducir considerablemente errores y sesgos subjetivos que se puedan presentar. ¿En qué campos vamos a aplicar el método científico? Las aplicaciones del método científico son muy amplias, como las de la ciencia y el conocimiento. Entonces, este método se va a usar en áreas como la física, la química, la biología, la medicina, la meteorología. Pero también se va a aplicar en ciencias sociales, como por ejemplo la lingüística. ¿Y cuáles son los pasos para el método científico? Entonces, la nomenclatura y la configuración del método científico pueden variar ligeramente de acuerdo a las regiones, de acuerdo a las disciplinas. Pero de forma genérica, los pasos del método científico vendría a ser en primer lugar la observación. Este proceso va a ser esencial en el método, ¿no? Pues nos va a proporcionar una base para los siguientes pasos. Vamos a considerarlo como una piedra angular para que podamos adquirir información acerca de los fenómenos y las fuentes relevantes. Aunque la observación va a implicar todos los sentidos y herramientas disponibles, va a estar sesgada por la subjetividad de un observador, incluyendo pues los conocimientos, las experiencias o prejuicios que este observador pueda tener. Entonces, el método científico lo que hace es buscar corregir esta subjetividad. Y también podrían surgir errores, ¿no? Como la modificación del fenómeno debido a que la observación o puede ser sesgada, como decíamos, o puede existir errores en el registro de esta observación. Entonces, esta fase también va a involucrar la investigación teórica de trabajos previos que se relacionen con el tema del estudio. Luego viene la parte de la pregunta. Frecuentemente esta fase se va a incluir en el paso anterior o posterior, pero se puede separar para que sea más claro, ¿no? Se trata de ordenar todos los datos recopilados durante la observación con la finalidad de identificar patrones, problemas o aspectos que sean desconocidos y que podamos encaminar la investigación en una dirección concreta a través de la formulación de una pregunta. En este caso, se pueden generar muchas preguntas que se pueden desarrollar de forma simultánea, de forma sucesiva. Luego vamos a tener la hipótesis. Bueno, la hipótesis es un enunciado que no está verificado y que se puede confirmar o se puede refutar. La hipótesis se va a plantear a manera de una afirmación y va a responder a la pregunta que estamos formulando. Pero esto no quiere decir que las hipótesis van a ser siempre ciertas. El resto de pasos del método científico van a tener como objetivo probar o desmentir nuestras hipótesis. Una misma pregunta puede generar muchas hipótesis. Entonces, de ellas vamos a escoger la que sea más probable. Y si una hipótesis resulta incorrecta, se puede pasar a una hipótesis o a otra hipótesis inicial o formular una nueva hipótesis tomando en consideración los datos que hemos conseguido en la primera aplicación de un método científico. Entonces, si la hipótesis se confirmara, la hipótesis pasa ya a ser un enunciado que se ha verificado. Luego viene el proceso de experimentación. Durante esta fase nosotros buscamos reproducir las condiciones del fenómeno o el caso del estudio en un ambiente controlado, normalmente puede ser en un laboratorio, por ejemplo, y con una cantidad limitada de variables. Para que nosotros confirmemos que las condiciones se han presentado de forma correcta y
han arrojado resultados esperados de acuerdo con la observación, vamos a introducir en esta experimentación un grupo control, ¿no? Y a ese grupo no se le va a eliminar ni se le va a introducir ninguna variable frente al fenómeno original. Se va a esperar que este grupo actúe exactamente igual que en la observación y va a servir para comparar con otros grupos experimentales. Entonces, el proceso de experimentación podría incluir un grupo experimental o varios. Y en este se van a cambiar elementos que permitan confirmar o refutar la hipótesis. Los elementos que se van a introducir o se van a eliminar se llaman variables. Es recomendable que tengamos un grupo experimental por cada variable porque cambiar diversas variables a la vez va a dificultar un establecimiento inequívoco de relaciones de causa-efecto. Entonces, la influencia de las variables sobre los grupos de experimentación deben poder ser medibles. Luego tenemos un proceso de análisis. Los datos que se arrojan por la experimentación deben ser analizados y deben ser interpretados para que podamos determinar la veracidad de la hipótesis. Y finalmente vamos a tener la conclusión, que es el resultado al cual vamos a llegar después de todo este proceso, ¿no? La conclusión va a sentenciar si la hipótesis queda verificada, anulada, invalidada. Fuere cual fuese el resultado, necesitamos redactar un informe de las conclusiones. Entonces, la conclusión debe estar acompañada por un comentario que sea crítico y que las anotaciones sobre las limitaciones, las especulaciones se pueden encontrar ahí y también con recomendaciones las cuales se relacionen tanto a la conclusión como a todo el proceso de investigación. Para que una conclusión sea válida, todo el experimento que la produjo debería poder ser replicable. Y otra parte importante es la comunicación. La comunicación en una investigación nos permite que el resto de toda la comunidad científica pueda acceder al experimento. Entonces, gracias a esto se puede identificar errores del procedimiento que se puedan haber conducido a unos resultados erróneos, tal vez. Y el hecho de que la hipótesis se pueda probar, no la va a eximir de la falsabilidad o la refutabilidad, que ahorita la vamos a explicar un poco más. Y toda conclusión comprobada va a estar abierta a un escrutinio futuro. Y las nuevas investigaciones podrían arrojar información sobre aquellos aspectos que han sido subestimados o quizás obviados en el primer proceso. Entonces, en el ámbito científico, nada es una verdad absoluta, sino que es una teoría, y de acuerdo a aquella que sea más replicada, es la más aceptada en un momento determinado, ¿no? La importancia de la comunicación va a radicar en la capacidad de que cada investigación tiene para contribuir en otros estudios y con esto se colabora en el progreso colectivo del conocimiento. Pero tenemos que tener en consideración dos cosas. Primero, acerca de las falacias. La palabra falacia significa engaño, ¿no? En el campo de la lógica, una falacia es un argumento que parece lógico, pero que no lo es. Dentro de la ciencia, la falacia podría tener un origen dentro de las limitaciones técnicas, de los errores metodológicos, de los prejuicios o los sesgos cognitivos. Por ejemplo, existe la falacia del francotirador, que es un ejemplo muy conocido, ¿no? Un tirador dispara varios tiros, perdón, aleatorios a un granero y solo después pinta una diana alrededor de cada uno de sus tiros. Y la conclusión al ver el granero es que se trata de un excelente tirador. Entonces, esta premisa es falsa. Esta falacia nos va a servir para ilustrar que es posible poner en una relación diversos elementos para llegar a una conclusión deseada sin que necesariamente sea cierto. ¿Y qué es la falsabilidad? Entonces, junto con la reproducibilidad, la falsabilidad es uno de los pilares que tiene el método científico. Es la capacidad que tiene una teoría o una hipótesis de ser contradicha.
Aunque no todas las teorías son falsables, todas las teorías científicas se deben tratar como tal. Entonces, ahora vamos a ver el conocimiento científico. El conocimiento científico es un conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir de un estudio, de la observación, la experimentación y el análisis que le podamos hacer a los fenómenos o a los hechos. Entonces, para ello, vamos a valernos de una serie de procedimientos que sean rigurosos para dotar de validez, objetividad y universalidad, sobre todo, los datos y las conclusiones que podamos obtener. Entonces, se va a alcanzar por medio de un método científico, un conjunto de normas y procedimientos respaldados por una comunidad científica que permiten obtener conclusiones y resultados válidos y verificables. Entonces, este sistema de conocimientos interrelacionados va a ser ordenado, va a ser coherente, va a ser preciso, objetivo y universal. Y con esto nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Entonces, ¿qué características debería tener el conocimiento científico? En primera instancia, un conocimiento científico debe ser crítico. Es un tipo de conocimiento que va a cuestionar la realidad y la va a examinar de forma racional para distinguir entre lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es cierto y lo que podría ser discutible. También tenemos que tiene que ser fundamentado. El conocimiento científico va a basar el conocimiento en pruebas y datos que se obtienen a través de un análisis, el cual es metódico y riguroso. Entonces, como otra de sus características es que tiene que ser metódico, porque va a emplear métodos de investigación. Entonces, sigue de manera ordenada una serie de procedimientos y técnicas que dotan el rigor del estudio. También tiene que ser verificable porque puede ser comprobado mediante la experiencia, que nos permite verificar afirmaciones y métodos empleados para que podamos llegar a esto. También tiene que ser sistemática. El conocimiento va a constituir un sistema de ideas que están ordenadas y que están conectadas entre sí. No van a existir principios aislados. La relación entre los conceptos nos va a permitir conocer nuevas ideas. También tenemos otra característica, es que tiene que ser unificado. El objetivo de los conocimientos generales, o sea, de una misma afirmación científica, se puede aplicar a diferentes tipos de fenómenos. Y por ende también quiere decir que tiene que ser universal, porque va a ser válido en cualquier parte y no debes haber cabida para una relatividad cultural. También otra característica es que tiene que ser objetivo. Los hallazgos van a tener un valor general y estos entonces deben enunciarse de forma que otras personas lo puedan comprobar. Por ende, también tiene que ser comunicable. Tiene que ser comunicado mediante un lenguaje científico que sea informativo y preciso para no generar confusión y del que no se puedan desprender ya opiniones subjetivas. Esto es muy común ver en muchas tesis y artículos, por ejemplo, sobre todo en pregrado, ¿no? Cuando los tesistas realizan la comunicación de sus resultados, exponen sus discusiones, incluso sus conclusiones, ellos dan un porqué bastante subjetivo respecto a los resultados que han obtenido. Y esto genera sesgos de investigación. Otro es que tiene que ser racional, porque el carácter racional va a exigirnos una lógica y por ende coherencia entre las afirmaciones científicas dentro de un mismo ámbito para que no se rebatan entre sí. También tenemos otra característica que tiene que ser provisorio. Debe ser cuestionado de forma constante para que siga evolucionando. Y el hallazgo de hoy en día es provisional porque mañana podría ser refutado por otra teoría que sea mucho más precisa. Y tiene que ser explicativo y predictivo, explicando los hechos y fenómenos de la realidad mediante leyes que permitan predecir futuros fenómenos. Entonces, la base del conocimiento científico es un conjunto de fundamentos que los va a construir y sostener la observación, la recopilación de información por medio de los sentidos, por ejemplo, nos va a ayudar a determinar un problema y a plantear una cuestión formulando una hipótesis, o sea, la posible respuesta.
La experimentación nos va a dar ejercicios con diferentes variables que pongan a prueba la hipótesis para saber si cumple una función válida y comprobable. La demostración, que va a consistir en analizar los resultados para saber si la evidencia válida de la hipótesis es una evidencia válida y se tiene que justificar la funcionalidad del conocimiento o quizás reformular la hipótesis, como decíamos, ¿no? Otra base es la crítica, que es una discusión que va a generar dicho conocimiento en la comunidad científica, y el intercambio de opiniones y el contraste de conocimientos son aquellos que nos van a aproximar un poquito más a la verdad. Y finalmente la intersubjetividad, donde los conocimientos científicos tienen que ser comprobables y transmisibles entre distintos sujetos para que estos puedan tener un mayor alcance. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene el conocimiento científico? Eh, Dependiendo con su naturaleza, podemos destacar algunos objetivos como entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas. También descubrir relaciones entre fenómenos, y también que podamos establecer leyes y principios a los que obedecen dichos fenómenos, así como comprender procesos o leyes que también rijan la naturaleza y mediante esto podemos establecer conclusiones que tengan una validez universal. Entonces, Mario Bunge nos habla de la ciencia y expresa que la ciencia es un conjunto de ideas racionales, verificables y falibles que permiten la construcción conceptual del mundo. De acuerdo con ello, la siguiente es una ciencia formal. Entonces, dentro de las ciencias formales, para nosotros vamos a encontrar principalmente la matemática, que tiene todos estos procesos lógicos que nos establecen en la premisa. Nuestra respuesta sería la. Luego vamos a hablar de investigación en enfermería. Este va a ser un campo que siempre está en evolución y va a abarcar una amplia gama de áreas de estudio, desde la atención clínica directa hasta la salud pública, las políticas de salud. Entonces, dentro de algunos temas que vamos a abarcar, vamos a encontrar en la investigación de enfermería está el cuidado del paciente. Y esto va a incluir estudios sobre las prácticas de enfermería de forma efectiva, la evaluación de intervenciones de enfermería, el manejo del dolor, el cuidado de heridas y como podemos analizarlo de forma más global, nuestro proceso de atención de enfermería propiamente dicho, porque este abarca un conjunto de pasos y procesos los cuales buscan llegar a la mejora del paciente en este caso, ¿no? Entonces, se está realizando la consecución del método científico. Luego, otro de los campos es la salud comunitaria, donde las investigaciones sobre cómo la enfermería puede mejorar la salud, el bienestar de las comunidades, van a ejercer influencia para la promoción, mejorar la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la participación de la educación para la salud. En otros campos podemos encontrar la gestión de enfermería, que realizando estudios sobre la gestión, por ejemplo, de los recursos humanos de enfermería, sobre el liderazgo en enfermería o la gestión de la calidad y seguridad del paciente, entre otros temas que se puedan relacionar, ¿no? Luego tenemos actualmente bastante en boga la enfermería basada en evidencia, que es la investigación que va a evaluar la efectividad de las intervenciones de enfermería, las cuales se basen en evidencia científica, así como la implementación de las prácticas en entornos clínicos. Hoy en día, eh, quizás medicina es un área que está un poco más avanzada dentro de todas ciencias de la salud en este tema, en el cual cada producto científico de este tipo de investigaciones tiene el producto de las guías clínicas que se manejan a niveles institucionales, como por ejemplo de salud, ¿no? Que tiene las guías prácticas de la atención clínica. Entonces sería bastante interesante que basados en esta enfermería basada en evidencia, podamos generar protocolos de cuidado, los cuales puedan ser universalizados. Otro punto es la enfermería pediátrica, donde la investigación se centra en la atención de enfermería
que puede ser a niños, adolescentes, y esto puede incluir, por ejemplo, el desarrollo infantil, el manejo de enfermedades pediátricas, la promoción de la salud, etcétera. Luego también vamos a encontrar la enfermería geriátrica, donde se pueden hacer estudios sobre la atención de enfermería a personas mayores, el manejo de enfermedades crónicas, prevenciones de caídas o incluso la calidad de vida en la vejez. Otro tema bastante importante que abarca la investigación de enfermería es la salud mental, donde se investiga el papel de enfermería sobre el cuidado de personas con trastornos mentales, incluida la evaluación y el manejo de enfermedades mentales, así como el apoyo emocional y psicológico que se les puede brindar. La investigación de enfermería va a utilizar una variedad de métodos que pueden incluir estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos, así como ensayos clínicos, revisión de literatura, análisis de políticas de salud, etc. ¿Y qué es el proyecto de investigación? Para definir un proyecto de investigación tenemos que establecer claramente el alcance, los objetivos y la metodología, así como los recursos necesarios para llevar a cabo un estudio de manera efectiva. Entonces, un proyecto de investigación va a tener partes y dentro de eso tenemos el título del proyecto, que va a ser la frase corta que resume el tema principal de la investigación de forma clara y concisa, delimitando los aspectos de la investigación, como por ejemplo la población, el espacio, el tiempo, etcétera. Luego vamos a tener la introducción que nos va a dar un contexto y la justificación de la investigación. También vamos a incluir aquí antecedentes sobre el tema, relevancia del estudio y la declaración del problema en sí o la pregunta de investigación, ¿no? Luego vamos a determinar los objetivos, que son aquellos que van a establecer los resultados de forma específica que se pretenden lograr ya con la investigación. Estos pueden ser generales, que están dirigidos a un propósito general de estudio, y específicos, los cuales están dirigidos a aspectos particulares del problema de investigación. La justificación que va a explicar por qué es importante llevar a cabo la investigación, incluyendo la relevancia académica, científica, social o práctica. Luego vamos a tener el marco teórico conceptual que describe las teorías, modelos o conceptos que son relevantes y servirán como base para el estudio, y estos nos van a ayudar a que podamos contextualizar los hallazgos. Luego tenemos la metodología que va a detallar los métodos y procedimientos que vamos a usar para llevar a cabo una investigación. Esto incluye el diseño del estudio, la población y la muestra, los instrumentos de recolección de datos, el plan de análisis de datos y algunas consideraciones éticas adicionales, ¿no? En cuanto a los recursos, vamos a enumerar qué recursos van a ser necesarios para poder llevar a cabo nuestra investigación, tanto de recursos humanos como recursos físicos, como equipos, materiales, instalaciones, y también se va a hablar del financiamiento. También tenemos que proyectar un cronograma. Este va a establecer el plan de trabajo para la ejecución de nuestra investigación y va a incluir actividades principales dentro de los plazos de ejecución. También vamos a incluir las consideraciones éticas que van a describir cualquier consideración que sea relevante para la investigación, como por ejemplo los consentimientos informados, la confidencialidad de los datos, la protección de la privacidad de los participantes, etcétera. Otro punto importante, como decíamos, es el financiamiento, ¿no? El presupuesto que está dentro del financiamiento, también que es importante, ambos de relevancia, y este va a estimar los costos que están asociados con realizar la investigación, y esto va a incluir los salarios que se puedan que se puedan gastar durante el proceso, materiales, equipos o los traslados. Y también es importante mencionar las limitaciones, que conocer y va a describir las restricciones del estudio que podrían afectar la validez o la generalización de nuestros resultados. Finalmente, va a ser importante incluir las referencias bibliográficas, porque estas van a ser las fuentes que hemos consultado y deben ser citados durante la elaboración de nuestro proyecto de investigación. Al momento que nosotros definimos un proyecto de investigación, es importante que estos elementos vayan a estar articulados y sean coherentes entre sí para que sea viable el éxito de nuestro estudio.
Entonces nos preguntan, en la fase de planeación, el investigador debe responder acerca de lo que va a estudiar y cómo va a realizar el estudio. Al finalizar esta fase, ¿qué producto obtiene? Entonces, claramente nuestra respuesta sería lo que acabamos de ver, ¿no? El plan o el proyecto de investigación, que es quien nos delimita toda esta información. Ahora, ya adentrándonos un poco más a las partes para conocerlas en sí, vamos a empezar con el problema de investigación. El problema de investigación va a ser una situación específica. Es un fenómeno o una duda que necesitamos investigar y resolverla mediante el proceso científico. Y va a ser la base sobre la cual vamos a construir todo nuestro estudio, determinando la dirección y el enfoque de la investigación. ¿Qué características debería tener esta pregunta o este problema de investigación, mejor dicho? Primero es que tiene que ser específico. Este tiene que definirse claramente y delimitarse en términos de qué se va a investigar y hasta dónde es su alcance. Tiene que ser relevante porque tiene que ser un tema de interés y, por supuesto, relevancia académica o, en todo caso, que sea científico o social para justificar nuestro estudio. De misma manera, tiene que ser original. De forma ideal, el problema de investigación debería abordar un aspecto novedoso o que no hayamos explorado dentro del campo de estudio. Asimismo, tiene que ser factible. Debe ser posible investigar y que resolvamos el problema con los recursos disponibles, y esto incluye el tiempo personal, el financiamiento, el acceso a datos, entre otras cosas. Y también debemos delimitar el tiempo y el espacio, porque este tiene que estar circunscrito a un periodo de tiempo y a un contexto espacial específico para que podamos abordar de forma más fácil el análisis. Entonces, ¿qué clases o tipos de problema de investigación vamos a encontrar? Nuestro programa puede ser descriptivo, donde se refiere a investigaciones que buscan describir características o fenómenos particulares, como la prevalencia de una enfermedad, las características demográficas de una población. También podemos encontrar el tipo exploratorio, el cual se va a centrar en explorar un fenómeno que no conocemos mucho o que se ha investigado antes, con el objetivo de generar hipótesis o teorías que puedan ser probadas en investigaciones mucho más detalladas. También puede ser explicativo causal, en el cual se va a buscar identificar las relaciones de causa y efecto entre las variables, investigando cómo una variable va a influir sobre otra y por qué ocurren determinados fenómenos. También tenemos que puede ser predictivo. Estos tienen como objetivo predecir o estimar los resultados futuros de algunos eventos o quizás fenómenos, los cuales se basen en el análisis de datos y podamos identificar patrones o tendencias. Entonces, la identificación y una definición clara de un problema de investigación va a ser importante para que tengamos éxito dentro de nuestro estudio científico, pues con esto vamos a proporcionar una base sobre la cual vamos a construir nuestros objetivos, nuestra metodología y también nuestros resultados de la investigación. Entonces, si nos preguntan, un trabajo de investigación tiene por objetivo determinar las características de la variable X, lo que corresponde al tipo de estudio. Ya en este caso, solamente vamos a determinar ciertas características, así que ni siquiera vamos a descubrir nada nuevo, solamente vamos a describir. Entonces, ¿en qué consiste la construcción de los objetivos de investigación? A ver, estos objetivos van a ser las metas específicas que queremos alcanzar en el estudio, ¿no? Tienen que ser claros, precisos, alcanzables, relevantes y deberían estar alineados con el problema de investigación siempre. Los objetivos, como habíamos dicho, pueden ser generales o específicos. Entonces, para construir un objetivo de investigación, hoy en día se sugiere utilizar la estructura SMART, que significa que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Entonces, ¿qué tipos de variables vamos a encontrar? Dentro de la investigación, las variables van a ser características o atributos o condiciones, los cuales son falibles a ser medidos, observados o manipulados. Y se podría clasificar en variables independientes,
que son aquellas que tienen un efecto o influencia sobre otras variables y son las que el investigador va a manipular o controlar durante el estudio. Luego tenemos las variables dependientes, que son aquellas que se supone que son afectadas o están influenciadas por las variables independientes. Estas van a ser las que miden o se observan para determinar si hay un efecto o un cambio, el cual se ha causado por las variables independientes. También podemos encontrar variables controladas, que son aquellas que un investigador va a intentar mantener constante o controlado para evitar que éstas afecten los resultados del estudio. También podemos encontrar variables moderadoras, que son las que influyen en la dirección o en la fuerza de la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Y podemos encontrar también variables mediadoras, que son las que explican o transmiten el efecto de una variable independiente sobre la dependiente. Entonces, ¿cómo se clasifican las variables? Podemos encontrar muchas maneras de clasificar, como estamos viendo en la imagen, pero según sus características o propiedades, vamos a encontrar las cualitativas o categóricas y las cuantitativas o numéricas. Las cualitativas van a representar categorías o clases que no pueden ser cuantificadas en términos numéricos. Por ejemplo, el género, el estado civil, el tipo de un tratamiento, no podemos cuantificar. En cambio, las cuantitativas van a ser aquellas cantidades numéricas que se pueden medir y pueden ser discretas o continuas. Las discretas son aquellas en valores enteros y las continuas los valores en una escala continua. Por ejemplo, la edad, el peso, los ingresos. Entonces, dentro de las escalas de medición en la investigación, vamos a encontrar escalas que se utilizan para asignar números o valores a las variables para que éstas se puedan medir o cuantificar. Entonces, nuestras escalas de medición pueden ser nominales u ordinales. También podemos encontrar de intervalo y de razón adicionalmente a ello. Las nominales simplemente van a clasificar las respuestas sin ningún tipo de orden o jerarquía. Por ejemplo, lo que decíamos, género, puede ser masculino o puede ser femenino. Eh, la- las ordinales van a ordenar las respuestas en función en algún criterio. No van a proporcionar una información sobre la magnitud de las diferencias entre las categorías. Por ejemplo, el nivel de satisfacción, que podría ser bajo, alto, medio, dependiendo del teorista, claro. Luego tenemos la de intervalo, que tienen un orden y proporcionan la información sobre la magnitud de las diferencias entre las categorías, pero no tienen un cero absoluto. Por ejemplo, las temperaturas en grados Celsius. También tenemos las escalas de razón, que tienen un orden, proporcionan una información sobre la magnitud de las diferencias de las categorías y aquí sí vamos a encontrar un cero absoluto. Por ejemplo, el peso en kilogramos. Entonces, para nosotros elegir una escala de medición adecuada, tenemos que analizar la naturaleza de variable y los objetivos de nuestra investigación. Y es importante que seleccionemos una escala apropiada para que la variable que se esté midiendo permita obtener datos precisos y de forma significativa. Entonces nos preguntan, luego de formular el problema de investigación, el investigador debe establecer los objetivos de estudio que deben ser claros y precisos. ¿Cuál es la finalidad de su formulación? ¿Explicar la conveniencia de la investigación? No. ¿Exponer las razones del porqué del estudio? Tampoco. ¿Orientar las actividades de la investigación hacia la ejecución de los mismos? Claro que sí. Bien, continuemos. Entonces nos preguntan, ¿se plantea un estudio con el objetivo de evaluar aspectos nutricionales de los niños menores de 5 años de edad en una comunidad? La variable peso en los niños en gramos corresponde a una variable, habíamos dicho, a una variable continua, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar acerca de la hipótesis. La hipótesis es una afirmación, como habíamos dicho ya hace un momento, que puede ser tentativa, puede ser un supuesto, ¿no? Que vamos a formularlo para que sea aprobado mediante la investigación. Entonces, es una proposición o una declaración que va a establecer una relación entre una, dos, o quizás entre dos o más variables
y va a sugerir una explicación para un fenómeno observado. Entonces, ¿qué tipos de hipótesis vamos a encontrar? Principalmente, nosotros nos vamos a enfocar en las hipótesis nulas y hipótesis alternativas. La hipótesis nula va a ser la afirmación que establece que no hay efecto o relación entre variables o que no hay una diferencia entre grupos. Se va a denotar como el H0 o HO incluso, y generalmente va a estar contrastado con una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa la vamos a encontrar en muchas investigaciones como H1 o HA, y esta hipótesis es la que intentamos demostrar con la investigación. Es la afirmación que va a establecer que hay un efecto o una relación entre las variables o que existe una diferencia entre grupos, como en el caso de las investigaciones comparativas. ¿Y qué elementos debe tener una hipótesis? Primero tiene que tener las variables. Entonces, la hipótesis tiene que involucrar, como decíamos, al menos dos variables. Es por eso que normalmente las hipótesis univariables, no que son descriptivas, no van a tener hipótesis. No significa que nunca van a tener hipótesis, pero significa que normalmente no vamos a encontrar este caso. La variable independiente, que va a ser el factor que se va a manipular, y la variable dependiente, que va a ser el resultado o el efecto que se va a medir, van a ser las variables que podamos encontrar en estos elementos. El otro elemento es de la relación. Entonces, la hipótesis va a establecer una relación entre las variables, indicando cómo la variable independiente afecta o se relaciona con la variable dependiente. Otro elemento es la predicción. Nuestra hipótesis va a implicar una predicción sobre los resultados esperados dentro de una investigación. ¿Y qué criterios tengo que tener para yo poder formular mi hipótesis? Primero, tengo que tener claro que debe ser claro, valga la redundancia, y preciso para que evitemos ambigüedades en la interpretación. También debe ser posible poner a prueba la hipótesis mediante una investigación empírica. A esto se le llama testabilidad. También debe ser relevante para el problema de investigación y debe estar fundamentada en una literatura que puede ya existir. También debe ser posible que la hipótesis pueda ser refutada o falseada mediante una evidencia empírica, lo que decíamos que tiene que tener la cualidad de falsabilidad. Y también debe ser específica en cuanto a las variables que se involucran y a la naturaleza de la relación que hemos propuesto. Entonces, podemos encontrar categorías de hipótesis. Tenemos las hipótesis de investigación, que son las hipótesis que formulamos para que se prueben durante nuestra investigación. Tenemos las hipótesis estadísticas, que son aquellas que se refieren a las características de la población y se prueban usando los métodos estadísticos, como por ejemplo la H cuadrada, la R de Spearman y así. Entonces, cuál es la importancia y las funciones de esta hipótesis? Primero, la orientación de la investigación. Esta hipótesis nos va a proporcionar una guía para la investigación al establecer la dirección y los objetivos de nuestra investigación. Luego tenemos que facilita la interpretación de los resultados obtenidos y la formulación de conclusiones, los cuales van a estar basados en evidencia empírica. Entonces, las hipótesis van a ser muy importantes durante nuestro proceso porque nos van a ayudar a proporcionar una estructura lógica y una base también para nuestra prueba empírica de las relaciones entre nuestras variables y nos van a ayudar que podamos orientar nuestra investigación, facilitando la interpretación de los resultados y contribuyendo en el avance del conocimiento dentro de los campos científicos. El marco teórico también va a ser conocido como marco conceptual o marco de referencia. Es una parte del estudio que nos va a presentar y va a analizar las teorías, los conceptos, los modelos y los estudios previos que vayan a ser relevantes o que proporcionen un contexto y base teórica para nuestro actual estudio. Va a ser una estructura conceptual que ayuda a comprender el problema de investigación, identificando las variables clave y estableciendo relaciones entre ellas. Entonces, ¿qué funciones va a tener nuestro marco teórico?
va a proporcionar un fundamento conceptual. El marco teórico nos va a ayudar a establecer una base sólida de conocimiento conceptual sobre un tema de investigación y esto va a incluir, por ejemplo, teorías relevantes, conceptos clave, modelos explicativos. Otra cosa es que nos va a ayudar a contextualizar el estudio situando el problema de investigación en un contexto mucho más amplio de la literatura que ya existe y este va a mostrar cómo se relaciona con estudios previos y temas relevantes dentro del campo. También nos va a permitir identificar variables y relaciones. Nos va a ayudar a identificar las variables claves que vamos a estudiar y qué relación va a haber entre ellas, proporcionando un marco para que podamos formular esta hipótesis y diseñar nuestro estudio. También nos va a permitir guiar nuestra investigación orientando la selección de métodos y procedimientos de investigación, así como la interpretación de resultados. Entonces, al proporcionar una estructura conceptual para el estudio, vamos a poder guiar toda la investigación. También nos va a permitir plantear pues, preguntas de forma adicional o áreas de investigación que nosotros podamos explorar en otros estudios, lo que nos va a permitir contribuir al desarrollo continuo del conocimiento dentro de nuestro campo. ¿Y qué componentes debería tener un marco teórico? Como habíamos dicho, debe tener teorías relevantes que explican fenómenos relacionados con nuestro problema de investigación y también nos va a presentar y definir conceptos claves que sean fundamentales para que podamos comprender de qué trata el estudio. Y también vamos a encontrar modelos teóricos y conceptuales que van a representar visualmente las relaciones entre las variables o los procesos que estén implicados dentro del problema de investigación. También podemos encontrar estudios previos donde se resume y analiza investigaciones anteriores que son relevantes y que han abordado temas similares o relacionados con nuestro estudio. Entonces, ¿cómo se da el desarrollo de nuestro marco teórico? Primero, tenemos que realizar una revisión exhaustiva de nuestra literatura sobre nuestro tema para que podamos identificar todos nuestros componentes. Luego debemos analizar y evaluar críticamente estas teorías, conceptos y estudios para que determinemos si es importante y es aplicable dentro de nuestro estudio. Luego vamos a integrar y sintetizar elementos que hayamos seleccionado dentro de un marco teórico que pueda ser coherente y nos dé una base conceptual para nuestro estudio. Entonces, el marco teórico se va a revisar y se va a ajustar de acuerdo a lo que sea necesario a medida que avance la investigación y esto va a incorporar nuevos hallazgos o perspectivas que vayan a surgir durante el proceso. Entonces pasamos al marco metodológico. A ver, este es en un estudio de investigación nos va a ayudar a describir el enfoque de forma general, los procedimientos que vamos a usar para llevar a cabo nuestro estudio. Va a incluir la descripción del universo, la muestra del estudio, métodos, técnicas de recolección y el control de calidad de la información obtenida. Entonces, el universo va a ser el conjunto completo de elementos o individuos que van a cumplir con los criterios de inclusión dentro de nuestro estudio y van a representar a la población total a la que queremos generalizar los resultados del estudio. Entonces, de ahí vamos a obtener una muestra, que es el subconjunto que representa este universo, ¿no? Y vamos a seleccionarlo para participar en la investigación. Entonces, la muestra debe ser seleccionada de manera que sea representativa de población, de la población de interés y nos permita generar los resultados a esta población. Entonces, para eso existen algunos tipos de muestreo. Primero tenemos el muestreo aleatorio, donde los participantes se seleccionan al azar de la población de estudio y esto va a garantizar que cada individuo tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Otro muestreo es no aleatorio de conveniencia, donde los participantes se van a seleccionar de acuerdo a la disponibilidad o a la conveniencia del investigador. Pero esto tenemos que recordar que podría introducir algún sesgo dentro de nuestra muestra. Luego tenemos el muestreo estratificado, donde la población se va a subdividir
en subgrupos o estratos, y este se va a seleccionar una muestra aleatoria de cada estrato en proporción al tamaño en la población total. Y finalmente tenemos el muestreo por conglomerados, donde la población se va a dividir en grupos o conglomerados y luego se selecciona aleatoriamente un número de conglomerados para formar nuestra muestra. El tamaño y la selección de la muestra, bueno, el tamaño va a depender de varios factores. Va a incluir el tamaño del universo y el nivel de precisión que deseamos obtener, así como la variabilidad de nuestra población y el tipo de análisis estadístico que vamos a realizar. Nuestra selección se puede usar, se puede realizar, perdón, usando métodos de muestreo aleatorio o no aleatorio, dependiendo de nuestra naturaleza y de nuestros recursos que tengamos a disponibilidad. El proceso en sí, ya de recolección de datos, va a incluir etapas como la planificación, donde vamos a establecer el plan detallado, incluyendo la definición de los objetivos de la recolección de datos, la selección de participantes, identificar los instrumentos de recolección que sean adecuados y elaborar un cronograma para esta recolección de datos. El proceso de preparación, donde vamos a preparar el instrumento, capacitar a nuestro personal encargado de la recolección y establecer los procedimientos y protocolos para la administración de los instrumentos. Luego el proceso de recopilación ya en sí, donde vamos a llevar a cabo la recolección de los datos de acuerdo con nuestro plan y vamos a usar los instrumentos de recolección que hemos seleccionado siguiendo los procedimientos que hayamos establecido. Luego vamos a proceder a registrar estos datos de forma precisa, de forma completa, asegurándonos que se codifiquen de forma correcta y estos datos tienen que estar almacenados de una forma segura. Tenemos que verificar la integridad y la calidad de estos datos recopilados mediante la revisión, la validación de los registros para que podamos detectar errores o inconsistencias. Luego tenemos el análisis, que una vez que ya tenemos todos los datos, se va a llevar a cabo el análisis de los datos usando técnicas estadísticas o métodos de análisis apropiados para responder a las preguntas de investigación planteadas. Luego vamos a tener finalmente la interpretación, donde vamos a ya interpretar los resultados de este análisis de datos dentro del contexto de los objetivos de nuestra investigación y a partir de eso vamos a elaborar conclusiones que estén basadas en nuestra evidencia, ¿no? Entonces, los instrumentos de recolección de datos que podamos encontrar pueden partir de la observación, que consiste en observar y registrar el comportamiento de nuestros participantes dentro de su entorno natural y esta puede ser estructurada o no estructurada. También podemos realizar la entrevista, que implica una interacción directa entre el investigador y el participante en la que se hacen preguntas específicas para que recopilemos información. Y esta puede ser estructurada o no estructurada también. También tenemos uno de los más usados, que es el cuestionario, que son preguntas que se estructuran y se administran a los participantes para obtener información de forma estandarizada y se puede administrar de forma presencial o quizás por correo electrónico, mediante un link en línea, etc. También podemos encontrar las escalas de medición, que son conjuntos o ítems de preguntas que se usan para medir una variable específica. Puede ser una escala Likert, una escala de clasificación, una escala de frecuencia, etc. También otro instrumento es el diario o el registro, que consiste en que los participantes van a registrar todas sus experiencias, sus pensamientos o sus comportamientos dentro de un diario o un registro en un periodo de tiempo específico. Y otras son las pruebas y evaluaciones, donde se incluyen pruebas estandarizadas, evaluaciones psicométricas, prueba de rendimiento, etcétera, que nos pueden servir para medir habilidades, conocimientos o actitudes incluso. Y también vamos a encontrar los registros documentables, que son documentos estrictos, registros médicos, archivos, informes, que nos van a dar data histórica y una información contextual relevante para nuestro estudio. Entonces, los métodos estadísticos que se pueden
usar para el control de la calidad de nuestra información puede ser, en este caso, los análisis de consistencia y coherencia. Este método va a implicar verificar la consistencia y la coherencia de los datos recopilados, identificando posibles errores o discrepancias. Entonces, se va a realizar comparaciones y análisis de datos para identificar valores que sean atípicos o inconsistencias o contradicciones que puedan indicar errores dentro de nuestra recolección o en la entrada de datos. Eh, por ejemplo, podemos comparar las respuestas a preguntas que se relacionan para asegurarnos de que los datos son coherentes entre sí. Por ejemplo, verificar que la edad y la fecha de nacimiento estén coincidiendo. Luego también podemos hacer el análisis de valores atípicos, donde vamos a identificar y analizar valores atípicos o extremos en los datos que puedan indicar errores o problemas dentro de nuestra recolección de datos. Se van a usar técnicas estadísticas como la desviación estándar, los percentiles, los gráficos de caja y bigotes. También hay un gráfico para que podamos identificar los valores que se desvían significativamente de la distribución de nuestros datos. Por ejemplo, si estamos recopilando datos del ingreso familiar, podemos identificar valores que sean muy altos o muy bajos, que no van a ser representativos de nuestra población. Otra forma es el análisis de fiabilidad y consistencia interna, que es un método que se usa para evaluar la fiabilidad y la consistencia de los instrumentos de recolección de datos como cuestionarios o escalas de medición. Se van a usar coeficientes de fiabilidad en este caso, como por ejemplo el alfa de Cronbach, para evaluar la consistencia interna de los ítems de un instrumento y que asegurarnos de que midan de manera consistente el constructo que se pretende medir. Entonces se puede calcular el coeficiente alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna de las preguntas de un cuestionario de satisfacción del cliente. Y finalmente tenemos el análisis de error de medición, donde usamos ese método para evaluar el error de medición de los datos recopilados, sobre todo en casos de medidas continuas. Se usan técnicas estadísticas, como por ejemplo el análisis de varianza, conocido como ANOVA, para comparar mediciones repetidas y evaluar la variabilidad debido al error de medición. Y si se están midiendo los niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, em, en un estudio longitudinal, podemos usar el ANOVA para evaluar si existen diferencias significativas dentro de las mediciones realizadas en diferentes momentos. También existen los análisis de consistencia temporal o longitudinal, donde vamos a evaluar la consistencia de los datos a lo largo del tiempo en estudios que sean longitudinales o de seguimiento. Y se van a realizar análisis estadísticos para comparar las mediciones realizadas dentro de diferentes momentos y evaluar la consistencia de los patrones o cambios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si estamos realizando un estudio longitudinal sobre el desarrollo infantil, podemos comparar las puntuaciones en pruebas cognitivas que se realizan en diferentes edades para evaluar la consistencia en el rendimiento cognitivo. Entonces, si nos preguntan si se desea investigar las vivencias de una comunidad en relación a la vida humana y material experimentada consecuencia del desastre natural en el norte del país, para ello el tipo y el diseño a utilizar en este caso va a ser cualitativo porque estamos analizando las vivencias, no podemos cuantificar las vivencias de una población, ¿no? Va a ser cualitativo y en este caso, como va a ser a consecuencia de un desastre, etcétera, vamos a describir la situación, vamos a describir estas vivencias. Nuestra respuesta sería la. Si se requiere probar si la droga A es mejor que la droga B, entonces de 100 participantes o el tamaño muestral hallado mediante fórmulas apropiadas, se asignan al azar 50 a cada uno de los grupos de tratamiento y después se comparan con respecto a su mejoría. El estudio corresponde a una investigación de diseño. Nuestra respuesta sería en este caso, como estamos teniendo subgrupos, estamos haciendo un grupo control, un grupo de seguimiento, nuestra respuesta es experimental. De investigación,
del instrumento de recoge información es muy importante y debe asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos. Primero, tenemos que encontrar lo que habíamos dicho, la validez del constructo, la validez interna, ¿no? También la confidencialidad, perdón, de nuestra data, de todo nuestro instrumento, y que sea representativa. Esa sería nuestra respuesta. Es el tipo de muestra utilizado para poblaciones grandes que se ejecuta por etapas. En la primera etapa se determinan racimos y en la segunda etapa se seleccionan unidades muestrales o sujetos de estudio dentro de unidades de análisis. Ya, este tipo de muestreo que no les había mencionado es cierto. Cuando nos mencionan se determinan por racimos, el tipo de muestreo es por cuota, ¿ya? Porque primero se selecciona un grupo y luego en una segunda etapa se va a seleccionar un segundo grupo de unidades muestrales, ¿no? Al realizar la investigación se debe seleccionar la muestra evitando los siguientes errores. Primero, desestimar elementos del grupo minoritario que forman parte de la población. Sí, eso sí tendríamos que hacer. Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Claro, eso por supuesto tenemos que evitar. Seleccionar casos que no cumplen los criterios de inclusión y exclusión también. Incluir casos por conveniencia en la investigación, claro, eso también porque se genera un sesgo, ¿verdad? Entonces nuestra respuesta sería 2, 3 y 4. En todo instrumento de recolección de datos, la confiabilidad se refiere al grado que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo individuo o objeto produce resultados iguales. Esa es nuestra respuesta. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Un instrumento real mide la variable que pretende medir? No. La medición representa el concepto de variable medida, tampoco. Y el instrumento es permeable a la influencia de sesgos. Bueno, quisiéramos que así fuera, pero lamentablemente no necesariamente va a ser así. Bien, continuamos con los resultados de investigación. A ver, creo que dentro de esta parte nos habíamos olvidado mencionar las estadísticas descriptivas en enfermería. A ver, regálenme un segundito, por favor, quiero revisar esto. Ya, sí, me había olvidado mencionarles un detalle dentro del marco metodológico y era la estadística descriptiva y la estadística inferencial en enfermería. Voy a mencionárselos para no quedarnos con el mensaje en la mente. Entonces, la estadística descriptiva es la que se usa para resumir y describir las características de los datos que vamos a recopilar en un estudio. En el contexto de la enfermería, la estadística descriptiva se puede aplicar de diversas maneras. Por ejemplo, en las frecuencias que se usan para contar la ocurrencia de eventos o características, por ejemplo, la frecuencia de ciertos síntomas dentro de una población de pacientes que tengamos. Tenemos las medidas de tendencia central que nos van a ayudar a resumir el valor típico o central de un conjunto de datos como por ejemplo la media, la mediana y la moda, ¿no? Por ejemplo, sería la media de la edad de unos pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Luego tenemos las medidas de dispersión que nos indican la variabilidad o la dispersión de los datos alrededor de la medida central y estos van a incluir la desviación estándar o el rango intercuartílico. Por ejemplo, la desviación estándar del tiempo de espera en la sala de emergencias. Y tenemos los gráficos y tablas que se van a usar para visualizar o resumir los datos de forma más comprensible, como por ejemplo los histogramas, los gráficos de barra, las tablas de frecuencia, qué sé yo. Luego tenemos la estadística inferencial, que vamos a hacer uso para hacer inferencias y tomar decisiones en las cuales se basan los datos recopilados de una muestra. Y estas van a extender las conclusiones a una población mucho más amplia. Y algunas aplicaciones dentro de enfermería incluye, por ejemplo, la prueba de hipótesis, que decíamos que se usan para determinar
si hay diferencias o asociaciones entre variables de una muestra, como por ejemplo la t de Student, el chi cuadrado, la prueba de ANOVA, etcétera. Otro es los análisis de regresión, que se usan para examinar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes, como el análisis de regresión lineal o logística. Por ejemplo, el análisis de regresión se puede usar en el caso de factores de riesgo que se asocian con determinadas enfermedades. Y luego tenemos el análisis de supervivencia, donde se usa para analizar el tiempo hasta que ocurre un evento, como por ejemplo la supervivencia de los pacientes después de un procedimiento médico, utilizando métodos como la curva de Kaplan-Meier o el método de riesgo proporcionales de Cox. Y tenemos los metaanálisis que se usan para combinar y vamos a analizar los resultados de muchos estudios sobre un tema específico, lo que nos va a dar una estimación más precisa del efecto de una intervención o de un tratamiento de enfermería, por ejemplo. Bien, ahora sí, para continuar con el tema de los resultados. En la parte de resultados dentro de nuestro informe de investigación, se van a presentar y se van a describir los hallazgos que se obtienen a partir del análisis de datos que se ha recopilado durante el estudio, ¿no? Entonces, en esta parte va a ser muy importante proporcionar la evidencia que respalda las conclusiones y las recomendaciones del estudio. Entonces, normalmente dentro de un resultado debe haber una descripción de la muestra donde damos información detallada sobre la población a la cual hemos hecho estudio, como el tamaño de la muestra, sus características demográficas, nuestros criterios de inclusión, exclusión, etcétera. También el análisis estadístico que se ha usado donde vamos a presentar los resultados estadísticos dependiendo de las medidas descriptivas, como habíamos dicho hace un rato, ¿no? Que pueden ser descriptivos o inferenciales. También tenemos que hacer la presentación de los datos de manera clara, concisa, usando gráficos, tablas, etcétera. Los resultados principales, donde se van a resumir hallazgos más relevantes de nuestro estudio y vamos a destacar aquellos que son relevantes también para los objetivos y para nuestras preguntas planteadas. También se pueden hacer análisis secundarios, donde se pueden realizar análisis adicionales para que se exploren los resultados en subgrupos específicos de la muestra o quizás para investigar relaciones adicionales en variables que no hayamos incluido dentro del análisis principal. También se van a incluir las correlaciones y las asociaciones, donde vamos a describir la relación entre variables, incluyendo las correlaciones, las asociaciones significativas o otro patrón que vamos a identificar dentro de nuestros datos. También vamos a hablar de la evidencia cualitativa. En el caso de que el estudio haya incluido componentes cualitativos, vamos a discutir estos hallazgos de forma apropiada. Y en sí, los hallazgos inesperados o no significativos también se pueden mencionar en esta etapa, donde podemos abordar resultados que no fueron consistentes con nuestras expectativas o que no alcanzaron una significancia estadística, proporcionando una explicación o una interpretación en caso de que sea necesario, ¿no? Uy, ya. Entonces, una de las partes más importantes de la exposición de los resultados es la discusión. En esta parte se va a interpretar los resultados obtenidos en el estudio y se los va a relacionar con la literatura que nosotros hemos adquirido durante nuestro marco teórico. Entonces, algunas cosas importantes para nosotros está en interpretar los resultados. Entonces, se analiza, se va a explicar estos hallazgos en relación con nuestros objetivos y vamos a hacer la comparación con estudios previos donde vamos a discutir las similitudes y las diferencias entre los resultados obtenidos en el estudio y los hallazgos de investigaciones previas. También vamos a explorar las implicaciones de los resultados para la práctica clínica, para la política de salud o para las áreas que puedan ser relevantes. También es importante mencionar las limitaciones del estudio porque
van a discutirse, ¿no? Los temas de los sesgos potenciales, los errores de medición o limitaciones dentro de nuestro diseño de estudio. Y también vamos a dar pie a direcciones futuras, sugiriendo posibles investigaciones que se puedan basar en nuestros resultados o quizás en nuestras limitaciones actuales. Tres cosas importantes que parten, que llegan a la parte final de nuestro informe son las conclusiones, las recomendaciones y las referencias. Las conclusiones va a resumir los hallazgos que hemos encontrado dentro de nuestro estudio, ¿no? Y nos van a ofrecer una respuesta dentro de la pregunta de investigación o a los objetivos planteados, como ya habíamos dicho. Y es importante dar el resumen de los resultados de forma concisa, responder a nuestra pregunta de investigación de forma clara, de forma directa y también destacar implicaciones prácticas o clínicas de nuestros resultados, ¿no? Así como que también reafirmamos un poco la importancia de nuestro estudio, enfatizando en la contribución al conocimiento dentro de nuestro. En las recomendaciones vamos a ofrecer ciertas sugerencias para la práctica clínica, las políticas de salud, etcétera. Y algunas recomendaciones, por ejemplo, entre la práctica clínica, pueden ser ofrecer sugerencias para mejorar una práctica basada en los resultados. Para el área de investigación, podemos sugerir áreas de investigaciones futuras que están basadas en nuestras limitaciones. Para la política de salud, podemos proponer recomendaciones para informar sobre la reformulación de ciertas políticas o intervenciones que están basadas ya pues en evidencia. Y finalmente el tema de las referencias bibliográficas, que van a incluir una lista de todas las fuentes que hemos citado en nuestro informe de investigación, como por ejemplo los artículos de revistas, los libros, los informes técnicos y pues otros documentos que puedan ser importantes. Es necesario que sigamos un formato específico. Existe el APA, existe el MLA. En nuestro caso, en Ciencias de la Salud, manejamos el formato Vancouver para listar estas referencias, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué es el informe de investigación? Va a ser el documento que nos va a brindar de forma ordenada, de forma clara, de forma detallada, nuestros resultados, conclusiones, recomendaciones que derivan del estudio científico. Entonces, la idea de este informe es poder comunicar de forma clara y precisa nuestros hallazgos y proporcionar una base para nuestra discusión y evaluación y aplicación de resultados. Entonces, debe seguir una estructura y va a variar dependiendo de nuestro campo de estudio y las pautas de cada revista o institución a la que se va a presentar nuestro informe, también conocido como artículo científico. Normalmente la estructura básica consiste en el título, en el resumen o el abstract, la introducción, el marco teórico, los métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y en algunos casos se nos permite los anexos, ¿no? Entonces, este se va a presentar en un formato que sea claro y que sea consistente, que tengan determinados márgenes o interlineados dependiendo de las solicitudes específicas de cada revista o también institución, en el caso de que estemos hablando de un informe de final de tesis. La organización eh, debe presentarse en un orden establecido, ¿no? De acuerdo con la estructura que se nos brinde, teniendo títulos y subtítulos que puedan ser claramente identificables. Y el estilo debe ser claro, preciso y objetivo para usar, que nos permita usar un lenguaje formal y técnico de acuerdo con nuestro campo. Es importante considerar la redacción científica que debe ser clara y se debe evitar el uso de jergas o también palabras ambiguas. También debe ser preciso porque debe usarse técnicos coherentes, evitando, como les decía, la ambigüedad o quizás una interpretación errónea. Debe ser objetivo, manteniendo objetividad dentro de la presentación de los resultados y las conclusiones para evitar sesgos o interpretaciones subjetivas
y debe ser coherente con términos de estilo, tono, escritura dentro de todo el informe. Ahora hablemos de la difusión del conocimiento. Es una parte muy importante dentro de la investigación y nos permite generar nuevas ideas dentro del campo científico. Van a existir muchas formas y muchos medios hoy en día para que nosotros podamos hacer la divulgación de nuestros conocimientos, tanto dentro de la comunidad científica como de forma general dentro de nuestra sociedad. Y alguna de las formas más comunes es las publicaciones académicas, por ejemplo, que dentro de eso están las revistas científicas, que son Scopus, Cielo, em, etcétera, ¿no? Y estas son publicaciones especializadas que nos permiten como investigadores compartir hallazgos y pueden ser de acceso abierto, las open access, o de acceso restringido. También existen los libros académicos que presentan investigaciones y teorías de forma más profunda sobre temas específicos que se dirigen a un público académico. Y también puede existir las actas de conferencias, que son documentos que van a recopilar trabajos presentados en conferencias académicas o simposios, por ejemplo, lo que vimos en salud pública, ¿no? Las actas de las conferencias de justamente de la atención primaria de la salud. También tenemos otra forma de divulgar, las conferencias académicas, que son eventos donde los investigadores pueden presentar los trabajos y discutir los resultados con otros expertos dentro del campo. Y los congresos científicos, que son reuniones ya más grandes que van a incluir presentaciones e investigaciones en muchas áreas temáticas. Otra forma es a través de los medios de comunicación. Pueden ser medios tradicionales como artículos o reportajes en periódicos, en revistas, en la tele, y estos van a informar sobre avances científicos o descubrimientos que era mucho más común en realidad escuchar durante pandemia que antes o hoy en día que ya no estamos en pandemia. Otros medios de comunicación pueden ser los medios digitales, como los blogs, los podcasts, las redes sociales, donde se puede compartir hallazgos y discutir temas de interés con un público mucho más amplio. Otra de las formas son los repositorios institucionales, que son las plataformas en línea donde el investigador puede depositar y compartir sus trabajos, como los artículos, las tesis o datos de investigación, ¿no? Hoy en día casi todas las universidades tienen sus repositorios donde permiten el acceso a las tesis de sus egresados. Eh, Tenemos las bases de datos académicas, que son recursos en línea que van a recopilar y organizar artículos y otros materiales académicos que nos permitan facilitar el acceso dentro de la información científica. Y también se puede divulgar la información en cursos y seminarios que hayan sido ofrecidos por instituciones académicas o organizaciones profesionales para educar estudiantes y profesionales en ciertos temas específicos, así como las charlas o los talleres que nos pueden brindar la oportunidad de discutir y aprender sobre temas de interés a través de un formato más interactivo, ¿no? También se puede dar reconocimiento en las colaboraciones internacionales como trabajos conjuntos entre investigadores de muchos países y culturas que permitan compartir conocimientos y perspectivas de forma diversa. También tenemos las redes de investigación, que son grupos de investigadores que van a colaborar y van a compartir recursos para que se pueda abordar problemas específicos dentro de un campo de estudio. Entonces nos preguntan, en la elaboración del informe científico de la investigación, ¿a qué fase del proceso de investigación responde? Ah, ya decíamos a la difusión de los resultados, ¿verdad? Y bueno, nuestra última parte, que es la ética en investigación. eh, Dentro de la enfermería y dentro de las ciencias de la salud es importante que nos guíe la conducta ética para realizar investigaciones. Entre esto es importante mencionar la protección de los derechos y mantener el bienestar de nuestros participantes a través de la promoción de la integridad y una buena calidad de nuestra investigación. Entonces,
¿Qué principios éticos son claves dentro de nuestra investigación? Primero está el respeto a la dignidad humana, donde nosotros debemos tratar a los participantes con respeto y debemos proteger su autonomía, tomando en cuenta sus decisiones y sus preferencias. También la beneficencia, donde los investigadores debemos maximizar los beneficios y minimizar riesgos para nuestros participantes, lo cual asegure que los posibles efectos justifiquen cualquier riesgo potencial. Aquí entra la no maleficencia. También la justicia, donde vamos a distribuir equitativamente beneficios y riesgos de investigación, evitando la explotación y asegurar la inclusión de poblaciones vulnerables. Y pues obviamente la integridad, porque todo investigador debe ser honesto y transparente en todas las etapas de la investigación para evitar el fraude y el plagio y también otras formas de mala conducta científica, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones de forma específica debemos tener en cuenta dentro de esta ética en investigación? Primero, los consentimientos informados. Nosotros debemos obtener un consentimiento informado de todos nuestros participantes. En este vamos a explicarles de forma clara el propósito, los procedimientos, los riesgos y los beneficios dentro de nuestra investigación. También debemos informarles, debemos tener en consideración, perdón, la confidencialidad, donde debemos proteger la confidencialidad de su información y vamos a asegurar que los datos que manejamos van a ser seguros y que vamos a respetar la privacidad de nuestros participantes. También vamos a proteger a las poblaciones vulnerables porque debemos prestar mucha atención a esta protección de esta población como por ejemplo niños, personas adultas mayores, personas con discapacidades o personas en situación de vulnerabilidad económica o quizás de salud. Debemos mantener la ética dentro de nuestra práctica clínica, siguiendo los principios éticos y asegurando una atención de calidad y respeto a la autonomía de nuestros pacientes, así como la confidencialidad de la información médica. Finalmente, la revisión ética, donde los proyectos de investigación deben someterse a una revisión ética por parte de los comités de ética para asegurar que se cumple el principio ético y los estándares dentro de la integridad científica. Entonces nos preguntan, ¿el consentimiento informado es un requisito que debe estar presente en toda la investigación en seres humanos? Principios de manera preferente aluden a, decíamos, a la beneficencia y la no maleficencia, ¿no? Acá nos importa mucho ese tema. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayamos comprendido un poco más sobre el tema y quedo atenta a cualquier duda que pueda surgir. Recordemos que la próxima clase tenemos nuestra última clase y es acerca de las normas técnicas que nos quedaban pendientes. Muchas gracias por su atención.